Vamos a empezar un hermoso paseo a través de este libro, que es muy bonito. Y vamos a ir al capítulo 1, versículo 1. Libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1. Se llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el cielo. Y llamó Jehová a Moisés. Eh, Me puse a mirar desde cuándo Dios está llamando. Y vemos que desde el mismo principio Dios sigue llamando. ¿Y desde cuándo Dios nos ha estado llamando a nosotros? Desde el mismo momento de la concepción. Dios nos ha estado llamando. Y Dios está tan interesado en llamarnos. Si al fin y al cabo nosotros no le, Lo dejamos en visto. no le aportamos, sí, Vamos con los chulitos azules. no le aportamos mucho, nada a Él. ¿Por qué Dios querrá hablar con alguien que no le pone cuidado? Porque Dios siempre querrá eh, acercarse a alguien que lo rechaza. Estoy seguro que nosotros no lo hacemos. Uno le habla por ahí 2 veces o 3 veces y si lo dejan en visto, chao, no más. Pero lo hermoso de todo esto es que realmente el nombre de este libro se llama Y él llamó, no es Levítico. Bueno, eso traduce como el llamado, pero este libro se llama Y él llamó. Y él llamó a Moisés. Entonces, si podemos mirar, eh, él llamó a cada uno de nosotros por su nombre. Y nos sigue llamando. Y vamos a ir al principio. Génesis 1:1. Génesis 1:5. 1:5. Dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz. Perdón, estoy leyendo el papel. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana día. En el versículo 9, en el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Dios llamó a la tierra. Lo primero que hizo fue llamar a la luz para que alumbrara la tierra. Recuerden que la tierra somos nosotros. Esa tierra que es seca, que no da fruto, esa tierra somos nosotros. Pero aún así Él sigue llamando. Él llama y dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas la llamó mares y vio Dios que era bueno. Dios llamó a esa tierra ¿para qué? ¿Y en qué condiciones la llamó? ¿En qué condición llama Dios a esa tierra? ¿Cómo estaba esa tierra? Recuerden allá en el versículo 2, estaba desordenada y vacía. Ese era yo, desordenado y vacío. Entonces Dios llama a esa tierra que Él hizo, que Él preparó, que Él moldeó para darle orden y para llenarla. Y desde ahí para acá, Dios sigue llamando. O sea, Él no se cansa de llamar. Por eso aquí en Levítico dice, y llamó Jehová a Moisés. Y dice, y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Esto me gusta mucho.
porque dice que habló con él desde el tabernáculo, o sea que Dios no se mueve de su santo templo. No tiene que moverse para venir a hablar con nosotros. Él lo hace desde allá y hace que lo entendamos. ¿Y cuál es ese tabernáculo que ahora en el cual Dios quiere hablar, quiere estar, quiere vivir? Juan 14:23. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre llamará, y vendremos a él y haremos morada. O sea que en cuál tabernáculo es que ahora vive Dios. ¿No les parece bonito que hacen nosotros? Él ya no habla desde allá de la casa que hizo Moisés, ni del templo que hizo David, ni Salomón, ni Herodes, ninguno de ellos. Él ya no está allá. Él ahora vive en cada uno de los creyentes. Y desde ahí se está dirigiendo hacia nosotros. ¿Para qué? Para llamarnos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? O sea, porque uno se pone a pensar que no se cansa de llamar. No se cansa de llamar a Dios. Él llama a través de varias circunstancias. Vamos a mirar Isaías 45, 7. Veamos desde el 6. Isaías 45, 6 dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz, creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo eso. ¿Qué ha hecho Dios para llamar su atención? Dice, formo la luz, creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. O sea, ha hecho un montón de cosas Dios alrededor de su vida. ¿Para qué? Para llamar su atención. Entonces le ha enviado la luz. Y entonces, como no ve la luz, le manda las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él quiere llamar su atención. Él quiere hacer eso que vimos en el versículo anterior. Venir a morar en usted. Y si les... Claro, esto es para los incrédulos. Y para los creyentes, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere Dios? Los creyentes tienen que saber todo lo que está pasando. Porque Él lo ha dicho desde el principio. Miremos 1 Tesalonicenses 5:5. A ver qué nos dice. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, de las tinieblas. ¿Cuál es la condición que Dios da a los hijos, a los creyentes? Hijos de luz. Entonces, los hijos de luz, ¿qué pasa? De día. ¿Se acuerdan cuando Marta y María, y cuando murió Lázaro y Marta y María fueron a reclamarle al Señor y él dijo, yo soy de la luz? El Señor dijo, yo soy de la luz. Y el que es de la luz sabe cómo caminar. Esa es la condición de hijos de Dios, que sabemos cómo caminar. Porque vosotros sois hijos de luz
e hijos del día. Esa es la condición que Dios nos dio y que Dios nos ve. Así Él nos ve. La cuestión es que creemos nosotros. Porque todo esto tiene que ver con creer. Esto no tiene que ver con hacer ni dejar de hacer. Es creer. Yo tengo que creer que ya no soy de la noche. Eso es lo que yo tengo que creer. Tengo que creer que soy del día, de la luz, que a mí el único que me guía es Dios. En todas las decisiones que tomo, en todas las cosas que hago, el único que me guía es Dios. Eso es lo que tengo que creer. Porque ya no somos de la noche. Porque en la noche, claro, en la noche uno tropieza mucho, no sabe por dónde va, se estrella con las paredes, pasan una cantidad de cosas. Pero en el día no, porque usted sabe por dónde va. Esa es la condición de hijos. Segunda de Corintios 5:1. Vamos a mirar qué dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Sabemos que este tabernáculo, este cuartito se va a desaparecer, se lo van a comer los gusanos. Pero, entonces, ¿cuál es la esperanza? Que hay uno hecho por Dios. Dios hizo ya uno para que vivamos. Y desde allá Dios nos está llamando y nos está hablando y nos está dirigiendo. Siempre me he preguntado por qué los israelitas, cuando Dios les dice, miren, ustedes quieren salir con vida de Egipto, tienen que matar el cordero, poner la sangre en los postes y en el dintel de la casa, y ahí el espíritu que va a venir a matarlos a todos los niños no entra. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Les parece eso raro? ¿O no raro, sino bonito? ¿Que le creyeron al Señor? Ellos hicieron tal cual como Dios les mandó. Mataron el cordero, cogieron la sangre, la pusieron en el poste y en los postes y en el dintel de la puerta y se salvaron. Y salieron felices porque Dios los había salvado. Pero no iban tan lejos. Empezaron a murmurar, a decir cosas feas, a decir que Dios ya no estaba con ellos. Y eso que veían ahí la nube la nube de día y el fuego de noche, y ellos decían, no, Dios no está con nosotros. Y lo veían. Y interesantemente, Dios por toda la Biblia lo que enseña es eso. Lo que Dios hace y cómo el pueblo responde. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y está hablando del reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, el evangelio, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es el problema de que la gente, o sea, los humanos, no quieren aceptar el llamado de Dios?
es que endurecen el corazón. Y lo interesante de esto es que dice, si oyereis hoy, ¿por qué no dice que mañana? Mañana no se sabe, es hoy. O sea que el día de la salvación es hoy. Mañana ya no sirve. Y cuando usted mira, esta misma frase está en Salmos, en el Salmo 95, hacía como 1000 años atrás que había pasado eso, y Dios se lo recuerda, 1000 años después. Y hoy, casi 6000 años después, nos sigue diciendo exactamente lo mismo. Hoy, mañana no sirve. Y saben que el enemigo usa mucho el mañana para que nos perdamos el hoy. Usted dice, no, yo mañana voy al servicio. Mañana escucho la predicación. Mañana leo la Biblia. Mañana oro. ¿Quién sabe si haya mañana? Porque para Dios lo importante es hoy. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese llamado que Dios está haciendo ahí en Levítico, que dice, y llamó Jehová a Moisés, es un llamado de hoy, porque es un llamado que se está haciendo desde el tabernáculo. Lo más importante, nosotros decimos, uy, es que estamos pasando por la situación más difícil. Lo más importante es saber que Dios está en su santo templo. Él de ahí no se ha movido. Nada lo ha movido de ahí. Eso quiere decir que Él tiene el control absoluto de todo lo que está pasando. Para Él, eso que para nosotros es terriblemente desastroso, para Él no, porque Él tiene el control. Entonces eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Y por eso el llamado todo el tiempo es que no endurezcamos nuestro corazón. O sea, que no puedo yo empezar a no creer lo que Dios dice. Porque Él ya me dio todas las herramientas para creerle. Ya las tengo. Me dio Jesús, que es totalmente creyente. Y Él cree todo lo que Dios dice. Y Él está en mí. Entonces yo puedo creer lo que Él dice. Y si Él dice que me salvó y me santificó, eso es. Yo ya no tengo que creer el resto. Miramos el Salmo 95, 6 al 8, porque está la misma situación. El Señor recordando ahí lo que había pasado. No endurezcáis vuestro corazón, como en medio, como el día de masa en el desierto. El Señor siempre está recordando eso. ¿Por qué? Porque fue una cosa horrible. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le parece tan horrible eso? Porque no le creyeron. Porque habían llevado ya 40 años caminando con Él en el desierto. Duraron 40 años viendo todos los días las maravillas que Dios hacía. Y aún así, no le creyeron. Entonces, si leemos el 12, dice, no endurezcáis, bueno, el 8, no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, como en el día de Masá y en el desierto. Ahora leamos el 6, que es lo que Él está pidiendo. Venid
y adoremos. Postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Eso qué significa? Y yo vengo a reconocerlo a Él como el único que me hizo, el único digno de adoración, el único digno de postrarse ante Él. Proverbios dice que la comunión de Dios es con los que le temen. Eso es lo que Él quiere. Y Él ya hizo todo. O sea, eso no es que, no, pues es que no sé cómo hacerlo. No, Él ya lo hizo. Solamente necesitamos creer. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Y que parece que estuviera al revés, no? Porque sería a ovejas de su prado. No. Aquí dice que es ovejas de su mano. ¿Dónde estamos? En Dios. Estamos totalmente en sus manos. Ahí. Él quiere que entendamos eso. Porque de verdad Él quiere es, otra vez regresamos allá a Juan capítulo 14, versículo 23. Porque eso es lo que Él quiere. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Él ya está en nosotros. Sabe que a veces es difícil creer eso. Claro, nuestra incredulidad está ahí todo el tiempo, pero Jesús está en nosotros. Es muchísimo más grande y mucho más poderoso que la incredulidad. Ellos vinieron a ser morada en nosotros. Entonces tenemos toda la fuerza, toda la capacidad para creerle. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Ni siquiera dice que haremos morada en Él. Dice que haremos morada con Él. ¿Eso qué quiere decir? Estoy incluido ahí. Que puedo caminar, que puedo ver lo que Él está haciendo. Imagínense que cuando Abraham estuvo allá en ese, que le dio gran sueño y tuvo como un éxtasis. Y luego Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Qué fue lo que Abraham vio? Volvió a Jesús. Vio el Cordero de Dios que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó y que a través de él venía toda la descendencia para él. Eso fue lo que Abraham vio. Y estamos hablando de más de casi 4000 años atrás, antes de venir Cristo. Y él ya vio eso.
ahora nosotros, que Él ya vino, que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó y que pagó todo nuestro pecado, estamos viendo. ¿Estamos viendo lo terribles que somos o estamos viendo lo bueno que es Dios? Yo quiero empezar a ver lo que Dios hizo. Quiero dejar de caminar en el bien y el mal y quiero caminar en lo perfecto. Porque lo perfecto es ver la obra de Dios cada día, de lo que Él está haciendo y de lo que Él sigue como guiando hacia su propósito eterno, que es estar todos reunidos en Él. Por eso es que Dios ha estado llamando, llamando y llamando. Ahora vamos a ir a Isaías, por último. Isaías, capítulo 45, versículo 18. ¿Para qué Dios te creó y por qué te está llamando tanto? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada. La creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Esa tierra es el ser humano. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Habitar en esa tierra. Porque Él sabe que, ¿por qué Dios querrá habitar en una tierra que no es fértil? Porque Él sabe que lo necesitamos. Y sabe que con Dios, como Él es el que toma las decisiones, entonces, ¿cómo va a caminar esa persona? Pues va a poder agradecer, va a poder disfrutar de lo que Él hace, de lo que Él dice, de lo que Él provee. Él sabe que lo necesitamos. Por eso Él dice, yo quiero habitar en esa tierra, o más bien, en esta tierra. Yo quiero habitar en esta tierra. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios ha estado llamando tanto. Porque Él quiere habitar, Él quiere buscar, Él quiere vivir en nuestros corazones porque sabe que es la única forma en que vamos a vivir con gozo. Porque el resto no hay paz para el impío. O sea, para que estás sin Dios no hay paz. Entonces, si tú no tienes paz, revise lo que crees. Es peligroso. Tiene que estar la paz ahí de Dios. Él no la creó en vano. Él no hizo, pues sí, pues hagamos que Alcides ahí como por que no hay nada más que hacer. Él dice, yo quiero vivir en él. Yo quiero vivir en él. Y eso es lo que él ha hecho. Venir a habitar. Dice, porque yo soy Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Pues es el único que le va a dar sentido a la vida. Es el único que va a decir, así es que se camina. Dice mayores.
A veces nosotros somos habitados es por otras cosas, por el desconsuelo, todas esas cosas horribles que nos quieren invadir. Ya no sé qué hacer, no sé para dónde echar, no sé dónde vivir, si me voy de Colombia, me quedo aquí, o qué hago, cómo hago. Ese es el desconsuelo, esa es la incertidumbre. Pero si Dios vive en usted, está seguro. Esta semana entendía que yo no tengo casa, pero tengo las escrituras. ¿No les parece bonito? Y hay muchos que tienen las escrituras y no tienen casa. O que tienen casa y no tienen las escrituras. Yo decía, yo tengo las escrituras. Eso es lo que cuenta. Es lo más importante para usted, la casa, las escrituras. Es lo más importante para usted, el trabajo, las escrituras. O lo de aquí, se acaba y lo sabemos. Lo sabemos muy clarito, pero le dedicamos más tiempo. Dios quiere habitar con nosotros, quiere caminar con nosotros, quiere enseñarnos, quiere... de verdad que cuando uno, yo no sé si uno alcanza a entender eso que le pasó a Enoch, que dice, y caminó Enoch con Dios y se fue. Eso es hermoso, pero a veces no dimensionamos esa situación porque uno camina más con el trabajo, con los problemas, con las circunstancias, con lo que pasa, que con Dios no. Y no es porque Dios se vaya, y no es porque Dios no esté, es porque mis pensamientos se vuelcan hacia eso, cuando deberían de estar centrados en lo que Dios es. Claro, nosotros no nos podemos apartar de Dios, pero nuestros caminos, nuestros pensamientos sí. Pero el Señor lo que quiere es venir y habitar en esta tierra, porque Él sabe que con Él nosotros andamos en la marcha. Padre, vamos, Señor, queremos hoy solamente adorarte. Gracias porque tú eres un Dios tan maravilloso que quiere vivir en nosotros. Y por eso ha hecho todo lo que es necesario. Aún diste a tu Hijo para que muriera en la cruz. Cuando te preguntaron quién iría por nosotros, tu Hijo fue quien respondió que él iría por nosotros. Gracias porque es un propósito eterno que tú quieres para con nosotros. Nos has incluido en tu programa, Señor. Nos hablas aunque cuando no le contestamos. Pero tú sigues insistiendo, Señor, porque tú eres un Dios bueno, nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Señor, que podamos entender que la vida contigo es de creer, no de hacer. Te damos muchas gracias esta mañana, pero que tú nos ayudes a entender el propósito
por el cual tú nos has llamado. Ya lo sabemos, pero a veces queremos olvidar. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, los dejo con Daniel. Buenos días, hermanos. Buenos Dios les bendiga. Yo que hablamos de las Biblias en Jeremías 2:19. Dice así la palabra del Señor. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová. Dice, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre amado, porque en esta mañana tú has permitido, Señor, que nos podamos reunir física y virtualmente, Padre amado, para compartir porciones de tu palabra, Señor, que son las que nos alimentan verdaderamente y engrandecen, Señor, en tu nombre. Porque a través de tu palabra que podemos conocerte, Señor, y poder adorarte, Señor, como tú quieres ser adorado. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos viendo aquí en Jeremías 2:19 una advertencia acerca de cuán amargo y malo es que dejar a Jehová. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy difíciles, de decadencia moral. Y esta decadencia es tan grande en nuestra sociedad, en nuestras entidades, y peor aún, en la iglesia y la familia. Los valores más sutiles e importantes se han ido perdiendo o desapareciendo. La sociedad en general se ha ido apartando de Dios de a poquito, de a poco. Las familias, los hogares se han ido apartando de Dios y están ahora mirando lo amargo que es apartarse de Dios. Las escuelas, los colegios. El otro día escuchaba yo en la W como un pastor era totalmente ridiculizado por su fe y todo el que llamaba era apoyar esa ridiculización de la fe de este pastor. Entonces, ha ido toda nuestra sociedad cayendo en una decadencia y cuando una sociedad o una persona se aparta de Dios, lo único que puede probar es lo malo y lo amargo de esto. Miremos un momentico Génesis. Génesis 3 y mirámoslo desde el 7. Dice así, desde el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios
entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó a Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, vi tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, esto nos habla de una decadencia a nivel intelectual. La mente de la persona se ha corrompido a tal punto que empieza a aceptar cosas tan absurdas como esta. Una mente trabajando bien, ¿qué hubiera hecho? Miremos Salmo 139:7. Tengamos en cuenta lo que él dice. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ellos se escondieron de qué? De la presencia de Jehová. Porque habían pecado, se habían apartado de Dios. Ahora miremos una mente bien, una mente centrada, una mente que ha vuelto a Dios como piensa. ¿Alguien lo tiene? Salmo 139:7. Perdón, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces vemos cómo piensa una mente centrada, ¿no? En Dios. No hay poder, no hay forma. No hay modo de esconderse de la presencia de Dios. Pero aquí existe un daño mental tan grave que ni siquiera somos nosotros capaces de tener en cuenta esto. No hay forma de huir de la presencia de Dios. Romanos 1:21. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó con su corazón? Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas, ya no había que allí. Luz. Ya no había luz. Y cuando no hay luz, ¿qué pasa cuando usted trata de caminar en un lugar oscuro donde no hay luz? Que absolutamente todo se le vuelve a usted un tropiezo. Tropieza absolutamente con todo a su paso. Porque ya usted al no tener luz, no tiene la capacidad de evadir. No, aquí hay adulterio, me voy por este lado. No, aquí hay mentira, me voy por este lado. Creo que va tropezando, va tropezando. Y este entenebrecimiento del entendimiento lleva a aceptar cosas totalmente absurdas y verdades que son científicas, lógicas, hoy día son ridiculizadas y ofensivas. Su corazón es tan malo y cruel que matar a un niño dentro del vientre de la madre ya es un derecho. O sea, ya no es un crimen, es un derecho. O sea, la sociedad está tan entenebrecida que a ese acto tan cruel lo llaman derecho. Cometer una atrocidad de ese tamaño, es un derecho. Y es aceptado por la gran parte de la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, no hay luz. Decir que un niño es una vida humana es una cosa súper ofensiva. Súper ofensiva. Decir que el niño es niño y la niña es niña, no sé si ustedes vieron hace unos años un carro que vino con ese logo y lo cogieron a piedra y lo atacaron allí en la Plaza de Bolívar. Es un carro que anda por el mundo con eso, diciendo que el niño es niño y la niña es niña. Eso es sumamente ofensivo para la sociedad. Y no es de extrañarse porque es una sociedad totalmente apartada de Dios. Y viene lo peor. El apóstol Pablo también escribe acerca de eso y dice que
para el mundo, ciertamente para el mundo, el mensaje es una locura. Y para los judíos, el mensaje es exactamente eso, es una ofensa, es una piedra de tropiezo. Entonces, ahí ve uno realmente cómo es ese pensamiento. Para algunos, lo que nosotros hablamos, creemos, es una locura y para otros simplemente es ofensivo. Y aquí viene lo peor, que estas cosas están pasando en la iglesia. Se han escuchado hablar en el mundo de los transexuales, de los transespecies, de los transhumanos y todas esas cosas. Y eso no sale, pues, no pasa solamente allá, aquí dentro de la iglesia también están los transcristianos, los transmundanos, que son gente cristiana, que sabemos que son de fe y están portando como el mundo. Están apartados de Dios, se sienten mundanos, se creen, y yo con tristeza he visto a muchos hermanos pasando por esta situación. Y aquellos hermanos que son creyentes, pero están andando como si no tuvieran Dios ni ley. Y la invitación en esta mañana a estos hermanos que están apartados es a decirles que este mundo no puede ser su hogar. El mundo no puede ser su hogar. Y nosotros dentro de la iglesia estamos empezando también a, a creer cosas que antes no creíamos. Dentro de nuestras familias, el núcleo fundamental de la sociedad. A ver cosas que antes no veíamos, a frecuentar lugares que antes no frecuentábamos, a aceptar cosas que antes no aceptábamos. Toda esta maldad que se está viendo en estos momentos y va a tener un efecto negativo, o ya está teniendo un efecto negativo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? No solamente aquí el domingo de 8:30 a 10:30, sino en nuestro diario vivir. Porque todos estos efectos, todo este pecado y todo este alejamiento de Dios va a transcurrir en todos los niveles del humano. Porque recuerden, cuando Dios humano, ¿qué le dio Dios al ser humano cuando lo creó? 3 cosas importantes: mente, emociones y voluntad. Y aparte de Dios, esas 3 cosas están corrompidas. Entonces hay una corrupción física, moral y mental. Y Dios ha advertido esto en su palabra. Cuando una sociedad, cuando un grupo se separa de Dios, viene sobre esta sociedad o sobre este grupo, sobre esto, una corrupción física, moral y mental. Porque nosotros no somos como un perro, nosotros tenemos mente, emociones, voluntad, nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, y vamos a ver una de las consecuencias físicas de apartarse de Dios. Deuteronomio 28. Y aquí están hablando de las consecuencias de apartarse de Jehová, de las consecuencias físicas de apartarse de Jehová. Dice: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Deuteronomio 28, 21, y lo leemos hasta el 27. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te dirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añulo, te perseguirá hasta que perezca.
Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová lluvia a tu tierra, por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirá delante de ellos y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y a fiera y no habrá quien las espante. Entonces, si vemos el principio del versículo, habla de un deterioro físico. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dijo al hombre, el día que comieres de ese árbol, ¿qué? Ciertamente morirás. Pero entonces apenas el hombre comió el árbol, no murió, no cayó, ¡pum!, de una vez. Pero sí que su cuerpo ya empezó a tener un deterioro físico. También hay una corrupción moral. Ahí miremoslo, ahí mismo en el 28, pero leamos el 36. Jehová te llevará a ti, al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allí servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Esto es una corrupción moral. Miremos el 50, de allí mismo. Gente fiera de rostro que ¿qué va a hacer? No tendrá respeto al anciano. Ni perdonará al niño. Y esta corrupción moral la estamos viendo todos los días en nuestra sociedad. De hecho, es lo que más vemos. La corrupción física también. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pelado, cuando yo era muchacho, no había escuchado tanta enfermedad física como ahora. Ahora hay mucha enfermedad física. Ni tanta corrupción moral como ahora. Ahora ya los muchachos ya no respetan nada, ni respetan a nadie. Ahora ya no hay respeto por el anciano, ya no hay respeto por la autoridad, ya no hay respeto por los profesores, ya se ha perdido el respeto en todos los niveles. Y el peor manifestación de corrupción moral que vive nuestra sociedad es el respeto de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque son la máxima expresión de autoridad dentro del núcleo social. Su papá y su mamá son la máxima expresión de autoridad, la primera y la más importante. Cuando no se respeta esta figura, que es la que le aporta a usted desayuno, almuerzo, comida, techo, seguridad, protección, y si no se respeta esta autoridad, imagínese qué se puede sentir por las otras figuras. Cero. Vayamos a Romanos 1 otra vez. Y vamos del 24 al 27. Y vamos a ver también aquí una muestra de la corrupción moral por haberse apartado de Dios, por lo cual también Dios, el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que, ¿qué hicieron? Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó. Aquí miramos también una depravación moral de la sociedad, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y vayamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3.
Y miremoslo del 1 al 6. También deben saber eso, que en los postreros días vendrán tiempos como, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces ya vemos que cuando una sociedad o una familia se separa de Dios, vienen consecuencias a nivel físico, a nivel moral, pero también vienen consecuencias a nivel mental. Mental. Veamos Deuteronomio. Otra vez vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 28. Veintiocho. Jehová te herirá como con locura, ceguera y perturbación de espíritu. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos son unos problemas que van a venir sobre la sociedad. Miremos, antes de hablar de esto, miremos ahí mismo en el 28, en el capítulo 65 al 67. Dice así, ni aún entre estas naciones, 65 al 67, descansarás, ni la planta de tu bien tendrá reposo, pues allí te dará Jehová, ¿qué? Corazón temeroso, o sea, no es una persona valiente, arriesgada, que no le temía nada, sino a toda hora vive con miedo, con sus obras, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, estarás temeroso de noche y de día. No tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Porque el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Miremos un momento también Romanos 1:28. Entonces el problema no solamente a nivel físico, a nivel moral, sino que también mental. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente como reprobada para hacer cosas que no convienen. Y por último, 2 Timoteo 7 al 9 dice. Segunda Timoteo 7, 2 Timoteo 3, perdón. 2 Timoteo 3, 7 al 9 dice, están aprendiendo, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de manera que James y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad. Hombres como corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todo como también lo fue. Entonces,
Como consecuencia de una sociedad y de una comunidad o de una familia apartada de Dios, viene un deterioro en todos los niveles del ser humano. En el deterioro con el que Dios creó al hombre, pero no lo creó así, lo creó con todas estas cosas bien, porque lo creó bien de salud, bien mentalmente y bien moralmente. Pero el hombre ha caído en este deterioro por una razón, por haberse apartado de Dios. La familia está cayendo en este deterioro, ¿por qué? Porque se ha apartado de Dios. Nosotros como padres nos hemos apartado de Dios a tal punto que estamos permitiendo todas estas cosas. Pero sabe, aquí hay dos cosas que me llaman la atención de todos los versículos que hemos leído. Que se lo está diciendo a quiénes, a creyentes, a creyentes. Y segundo, ¿quién es el que envía todas estas cosas? Dios mismo. Allí dice, Jehová te dirá, Jehová te hará, Jehová. Entonces, si somos conscientes de esto, hombre, ¿por qué no volvernos a Dios? Si sabemos que Dios, sabemos que cuando Dios creó al hombre le dio la mente, las emociones y la voluntad, y estas cosas están corrompidas. Su mente, sus emociones y su voluntad están apartadas de Dios. Y el Señor dice que Él es la luz. ¿La luz de quién? ¿De los cristianos? ¿La luz de quién? La luz del mundo, de todos. Si Él es esa luz que logra llenar toda la tierra, ¿por qué nosotros preferimos andar en las tinieblas? Como padres, como esposos, como pastores, como predicadores, como iglesia, como familia. Porque Dios quiere traer sanidad en todos estos ámbitos. Dios quiere traer sanidad en todos estos niveles. Miremos Éxodo 23. Éxodo 23. Éxodo 23 y leámoslo el 25 y el 26. Dice, más a vuestro Dios, más a Jehová, vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré ¿qué? No enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré bueno, tus días. Miremos tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, ¿cuál es el deseo aquí? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas que salud, así como prospera tu alma. Y volvamos a Éxodo 15. Éxodo 15 y leamos el 26. Y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de los psicólogos, no es eso lo que dice, ¿cierto? Si oyeres atentamente la voz de quién,
Si oyeres atentamente la voz de los brujos, que ellos saben cómo es que se va a solucionar su problema. Si oyeres atentamente la voz de quién, de Jehová, tu Dios, e hicieres lo que, lo recto ante tus ojos, y eres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué razón? Yo soy Jehová, sanador. ¿Cuál es la causa de nuestra sanidad en todos los niveles? Jehová. Él es la causa de nuestro bienestar físico, moral y mental. Y es por eso que hoy día nuestra sociedad está tan llena de tanta corrupción y de tanta enfermedad física y mental. Y si nosotros que somos creyentes y que estamos enseñándole a nuestros hijos, que traemos nuestros hijos a la iglesia, nos resulta a veces difícil, imagínense a los que están afuera. ¿Y cómo estamos mostrando nosotros la misericordia con esos que están afuera? Con nuestros amigos, que sabemos, porque ellos nos cuentan. No sé ustedes, pero a mí, cuando nosotros estamos charlando o conversando con nuestros amigos, nos cuentan sus problemas. Y aunque ellos los ven como un problema más, porque están en tinieblas, nosotros que tenemos la luz, sabemos que allí falta Cristo. Sabemos que el problema principal es que están apartados de Dios. Y en un acto de bondad y misericordia, no somos capaces de predicarles el Evangelio, que es el que los va a salvar, sino que pasamos esto por alto y lo tomamos como una conversación más. Y no vemos como que ese Dios de luz nos está alumbrando con esa linterna hacia ese error. Nos está diciendo, muéstrele que lo que necesitamos principalmente es a Dios. Dios quiere traer sanidad a nivel moral. Ezequiel 36:25. A nivel moral también Dios quiere traer esa sanidad que ha venido producto de habernos apartado nosotros de Dios. Dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y seréis limpiados de qué? De todas. De todas. No de unas, no de algunas, no de las que se puedan, sino de cuántas. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y hallamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 7. Del 3 al 7 dice, pues la voluntad de vuestro Dios, ¿cuál es? Vuestra santificación. Que os apartáis de fornicación, que la fornicación es ¿qué? Una corrupción moral. ¿Se han oído hablar de ahora del poliamor? Pueden tener 2 esposas, 3 esposas y compartirlas y que no pasa nada. O relaciones abiertas, que él puede hacer lo que quiera, ya pueden, que eso es normal. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿Cómo? En santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles
que no conocen a Dios. Mire que cierra diciendo, como los gentiles que no conocen a Dios. Luego entonces, ¿a quién es que le está hablando? A los creyentes. ¿Les está diciendo a los creyentes que sepan tener su propia esposa? ¿Les está diciendo a los creyentes que se aparten de fornicación? Sí, les está diciendo a los creyentes. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, volvernos a Dios, trae como consecuencia una sanidad en todos los niveles. Si nuestra sociedad se volviera a Dios, nos evitaríamos tantos dolores por lo que estamos pasando en este momento. También a nivel mental. Salmo 147:3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y no está hablando de heridas físicas, no está hablando de esas heridas abiertas, aquí físicamente. Está hablando de esas heridas que nos llevan a nosotros a tener largas sesiones con el psicólogo. Esas heridas por cosas que nos pasaron, que no podemos perdonar a nuestro papá, por todo lo que nos hizo cuando éramos niños, que no podemos perdonar a alguien que nos hirió en algún momento. Y tenemos el corazón quebrantado por estas cosas. Y cada vez que nos acordamos, estallamos en rabia otra vez. Y aunque yo escuchaba el otro día a un pastor, una prédica de Chuy, y decía que una hermana de la iglesia había ido a decirle que la ayudara porque no había podido perdonar a su papá, que lo odiaba profundamente, que tenía mucha rabia con él. Y él le dijo, no, pues confróntelo, venga, tráigalo y hablamos, los tres. Y él dijo, no, es que él se murió hace como 10 años. Y nosotros creemos que eso solo le pasa a ella, pero todavía pasa, todavía hay resentimientos. ¿Y esto es por qué? Un corazón apartado de mí. Mateo 11:28. Dice Mateo 11:28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe qué me gusta de todos estos versículos que estamos leyendo? Que es única y exclusivamente en Dios que vamos a encontrar nosotros sanidad. Y que Él se va a encargar. Él no dice, vengan a mí, yo les voy a enseñar cómo es la cosa. No, Él dice, vengan y yo lo voy a hacer. Como cuando uno va al hospital. Como cuando uno va al hospital, si usted va al hospital, a usted no le dicen, bueno, aquí están todos los instrumentos y cúrese usted. No, llega el doctor y lo coge a usted y muchas veces hasta nos amarran. Porque nos arrancamos, muchas veces hasta nos cogen a la fuerza y nos obligan a sanar. Y Dios también nos coge a nosotros y es Él el que se encarga de sanarnos. Salmos 4, 7 y 8. Salmos 4.
Y esto es una palabra muy bonita la que hay aquí en el Salmos 4, 7 y 8 y 10. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Cuál era la situación aquí? Que ellos tenían más, ¿no? Y entonces uno piensa que la alegría está en eso, en tener más, ¿no? Y que yo mentalmente me voy a sentir más cómodo si tengo un mejor carro, una mejor casa, si tengo mis graneros llenos. Pero aquí dice, tú diste alegría a mi corazón, más, yo estaba más alegre que ellos, cuando ellos tenían de todo. ¿Pero por qué? Porque esa alegría venía ¿de quién? De Jehová. En paz me acostaré, ¿no? O sea, no voy a poder dormir, no, es que las preocupaciones, los problemas, todo eso no me deja dormir. Dice aquí, en paz me acostaré. Y así mismo, o sea, con esa misma paz, dormiré. Porque ya tengo las cuentas saldadas, porque no le debo a nadie, porque tengo salud, porque la casa es mía. No, no porque tengo la casa, porque tengo las escrituras. Porque solo tú, Jehová, me haces. O sea, ni siquiera soy yo. Es Dios el que me hace vivir confiado. Así que, si queremos protegernos y proteger nuestra familia, hay dos cosas que tenemos que tener claras. La primera, no podemos. Tenemos que buscar a Dios. Así como el herido por más que quiera y por más que esté dispuesto y por más que se sienta capaz de curarse a sí mismo, no puede. Tiene que ir al médico y el médico es el que lo va a abrir y es el que le va a hacer y es el que le va a hacer mal. Señor. Los médicos tienen que ser intervenidos por otros médicos. No se pueden curar ellos mismos. Incluso, sí. Y así como el herido tiene que ir a buscar de ese médico porque solo no puede, así nosotros tenemos que ir a buscar de Dios para que Él nos cure. Así que nosotros, si queremos protegernos a nosotros, a nuestras familias, está en Dios. Isaías 29:45. Isaías 29:45. ¿No tiene 45? Entonces 15. No. Entonces veamos Proverbios 14:26. Anotemos el versículo. Es 49:25. Isaías. 49:25. Isaías 49:25. Pero así dice ¿quién? Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito, yo lo defenderé y salvaré a tus hijos. Porque el primer lugar donde se pierden los hijos
Esa es la casa. Y por más que yo trate de cuidarlos, por más que yo trate de darles, y por más que yo trate de atajarlos, si los aparto de Dios, y si me aparto yo de Dios, entre todas las promesas que Dios ha hecho, una de esas es esta. Y si nos apartamos de Dios, van a venir consecuencias. Porque apartados de Dios, nada podemos hacer. Nada. Pero es que yo lo eduqué bien, pero es que yo le di todo, pero es que no le falta nada, pero estamos apartados de Dios. Y no estamos criando marranos. Porque cuando uno tiene un marranito, de que el marranito tenga comida y dormida, todo está bien. Pero el ser humano necesita más, porque es mente, emociones y voluntad. Y solo en Dios estas cosas están protegidas. Y a mis hermanos que están hoy aquí, a mí mismo, a Dayan, y a mis hermanos que me están viendo, el Señor les dice en esta mañana, vuelvan a mí. Ustedes no son del mundo. Ustedes no pertenecen a ustedes, son hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No estamos hablando por nuestros hijos. No les estamos enseñando. Y cuando digo enseñando, no me refiero solamente a sentarnos a hablar, sino también a actuar. Que ellos vean en nosotros ese amor, esa fidelidad de Dios. Que vean en nosotros quién es Dios. Que los vecinos vean en nosotros quién es Dios. Que los hermanos que vienen aquí o que nos están escuchando vean también quién es Dios. Porque como dice el dicho popular, eso es a Dios orando y con el más orando, eso es actuando también. Porque a veces nosotros se nos olvida que somos, que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, con un propósito para que anunciemos las virtudes de Él, del que nos llamó, y nos sacó esas tinieblas en las que vivíamos. Entonces la invitación en esta mañana es para que nosotros como iglesia nos volvamos a Dios. Recuerden que todo lo que Dios habló en esta mañana a través de estos versículos se los habló a creyentes. Y hoy Dios nos dice a nosotros porque nosotros hemos dejado de entrar, hablo por mí y por mi familia, cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios. Hemos entrado a dejar sutilmente las tinieblas. Pero la palabra nos dice que nadie enciende una lámpara y ¿qué hace? La oculta, sino que la pones en un lugar donde ¿qué? Se vea y logra alumbrar a todos. Porque es que la luz no solamente me alumbra a mí, la luz alumbra a todo el que esté en ese lugar y a todo el que entre a ese lugar y a todo el que pase por ese lugar. Somos un foco encendido. Somos como esas luciérnagas que solo se ven las que alumbran. Y las que no alumbran sencillamente no se ven. Y si queremos que el Señor empiece a sanar nuestra familia en todos los niveles, tenemos que volvernos a Dios. En esta mañana lo que el Señor me enseñó es que Dios quiere que Dayan entienda que necesito a Él, lo necesito a Él. O sea, yo no necesito que me llegue más trabajo. Yo necesito a Dios en mi vida.